Amado Señor, Dios de amor, Dios de las grandes maravillas, este grupo de mujeres y hombres que estamos aquí reunidos, nos dirigimos al trono de la gracia, dándote gracias, Señor, porque nos permites este tiempo para hablar, nos permites este tiempo para aprender, nos permites este tiempo para escucharte a través de tu hija. Oh Señor, quita todo aquello, Señor, aquella barrera que a veces tenemos dentro de nosotros y no nos permite escuchar libremente. Usa tu sierva, oh Señor, que seas tú hablando a través de ella, que tu carbón encendido toque sus labios, mente y corazón, y nosotros podamos disponer nuestras mentes, corazones también para el mensaje que nos quieres dar. Bendice a cada una de mis hermanas y hermanos aquí presentes, bendice a sus familias, oh Señor, y habla a nuestros corazones y ayúdanos, oh Señor, para que escuchemos, pero también para que hagamos. Quédate con nosotros, bendice esta plataforma, bendice cada uno de los lugares de mis hermanas aquí, mis hermanos presentes, y que tus santos ángeles se paseen. Y Padre, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo y Padre eterno, porque si Dios, tú no estás en esta reunión, en vano nos reuniremos. Así que tú eres nuestro invitado principal. Bienvenido, oh Padre eterno. Quédate con nosotros en este momento y, Señor, te damos la bienvenida. Gracias, oh Señor bendito, por este tiempo, en el nombre bondadoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien. Amén. Bueno, hermana Martica, ahora sí estamos, mejor dicho, listos aquí para escuchar. Claro, ahora sí, maravilloso, con la bendición del cielo, con la ayuda de Dios podemos continuar adelante y eso es lo más maravilloso, tener la presencia del Señor en este programa. Bien, entonces hablábamos de que hoy en día hay muchas personas marcadas, heridas, golpeadas y que sienten un gran dolor en su corazón. Sin embargo, llevan una carga en su corazón porque no saben qué hacer. Y a veces sabes una cosa, Mayra, que diríamos, las novelas, las películas nos hacen daño porque hay una película que yo creo que no sé si la mayoría los habrá visto. Yo la vi antes de conocer el mensaje. Es una película muy antigua que se llama Love Story, ¿sí? Una película, una película en la cual hay una frase de mucha ilusión y dice, amar es no tener nunca necesidad de pedir perdón. Y yo la he escuchado varias veces a las personas. ¿Cómo dice la frase? Me gustaría que la colocáramos porque esa frase hace daño, o sea, es una bella utopía. Amar es no tener nunca necesidad de pedir perdón, imagínate. Eso solo sucederá donde el amor es perfecto. Solo para los ángeles es maravilloso. Pero resulta que nosotros los que estamos aquí, los que vivimos en este mundo que somos pecadores. Peregrinamos en este mundo hacia la Canaán celestial, pero como somos humanos, el perdón es indispensable porque ¿qué pasa? Como humanos cometemos errores, cometemos pecado y por lo tanto muy fácilmente podemos nosotros ofender a la persona que está a nuestro lado, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Eso es algo que diríamos que es pan cotidiano precisamente porque somos humanos y porque somos muy fácilmente podemos cometer errores. Pero bien, es necesario que nosotros sepamos que es una premisa que debe quedar, un principio muy importante. Somos humanos y todos cometemos errores. Grandes, pequeños, pero los cometemos. Por lo tanto, es necesario que nosotros hoy, a través de este construir entre todos, podamos liberarnos de esos traumas psicológicos, de sacar
de nuestra mente de pronto algunas concepciones que son erróneas, mitos que escuchamos y a veces creemos que se deben cumplir en nosotros, y como no se cumplen, entonces nos sentimos culpables y creemos que no podemos salir de diríamos, de este cajón, de este hueco en el cual estamos, que nos sentimos perdidos, tenemos raíces de amargura en nuestro corazón. Pero bien, es muy importante que si hay una herida, que si hay una marca, hay algo en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Y hoy es lo que vamos a tratar, que haya una urgente terapia de sanación poderosa y total. Eso es lo que vamos a ver. Necesitamos una terapia porque nosotros, y esa terapia es precisamente para la falta del perdón. Es fundamental el perdón para que nosotros tengamos nuestra vida llena de felicidad y haya sanidad. Recordemos el título que habíamos colocado en el tema. ¿Cómo dice? El odio, ¿qué hace? Esclaviza. El odio esclaviza, el perdón libera. Libera. Muy bien. ¿Cuántos de las que aquí estamos presentes queremos ser liberadas? Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Bien. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a ver algunos principios maravillosos que nos van a servir a esa terapia del perdón. Y en primer lugar tenemos que solamente quien ama, perdona. ¿Solamente qué? Quien ama, perdona. Interesante, ¿no? ¿Por qué? El perdón exige humildad, el perdón exige humildad, renuncia, fe, madurez. El perdón exige un gran amor que no se mide, que no calcula, no minimiza. Es un amor que viene de Dios. Vamos colocando esas frases pequeñas para que nos acordemos que el amor viene ¿de dónde? De Dios. De Dios. El perdón, sí, porque decimos que solamente quien ama, perdona. Entonces aquí hay una cadena, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo a través de estas páginas nosotros vemos que como humanos nosotros somos exigentes. Muy bien, solamente quien ama perdona. Entonces, como humanos somos nosotros muy exigentes, nos cuesta perdonar. Desafortunadamente somos irascibles, inclinados a la venganza. Queremos hacer justicia con nuestras propias manos, pagando con la misma moneda, y por eso vemos hoy en día que el mundo está lleno de crímenes, de maltratos, de peleas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestro corazón es engañoso, y cuando el pecado entró al mundo, en ese corazón lleno de amor que Dios había creado, esa familia perfecta, dice que Satanás sacó la semilla del amor e implantó la semilla del egoísmo. Entonces, como humanos, no sabemos actuar, no sabemos dar el amor. Pero necesitamos hoy buscar cómo nosotros podemos dar perdón a las personas que nos han herido, que nos han maltratado, que nos han sido infieles. ¿Ya? Vamos a ver. Pero hay algo. Desafortunadamente, nosotros en nuestro medio, yo haría una pregunta. ¿Ustedes creen que la psicología sería el remedio para encontrar el perdón? Debido a que la psicología trabaja sobre todas aquellas situaciones que uno ha vivido. No. ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Vamos a ver. ¿La psicología lo va a resolver todo? Yolita ha dicho algo muy interesante. No. ¿Por qué? Yo puedo estar en una diríamos, estar dentro de un sistema de
de orientación psicológica lo más sano, una psicología lo más sano y todo. Pero yo puedo, a pesar de estar ello, puedo seguir siendo irascible, tengo dificultad de perdonar, no acepto a los otros, me es difícil vivir en paz con los otros, todo me fastidia, a pesar de que estoy en un proceso supuestamente con la psicóloga o el psicólogo, ¿ya? Y a veces puedo profundizar y eso se hace en mis traumas que tengo desde mi infancia, ya sea en la adolescencia, ya sea en la juventud. Puedo llegar a comprender el temperamento mío muy terrible, a encontrar esas fijaciones o rechazos que me han marcado mi vida, encontrar los traumas, ¿por qué? Por un maltrato de mis padres o situaciones difíciles con mis hermanos o algo. Todas estas cosas yo puedo llegar a profundizar. Sin embargo, puedo vivir sin ánimo, sin ganas de vivir y no encuentro razón para mi vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es una curación interior, ¿sí? Esa curación interior es la que tenemos que buscar. A veces nosotros buscamos en las personas, buscamos tips. Ayúdame a ver, ¿yo qué hago para sentirme mejor? Dígame cómo lo hago. Y es unas preguntas que andamos siempre detrás de las personas. Dígame cómo me visto para yo sentirme mejor. Dígame cómo hablo, qué digo, ¿ya? Esos son tips externos, pero ellos no nos llevan a lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos, ¿qué? Una curación interna. Una curación que me lleve a mí a encontrar la integridad psíquica y espiritual, ¿ya? Que me devuelva el entusiasmo y la vida por los otros. A veces nosotros buscamos esa motivación externa. Es que yo voy a la iglesia, pero resulta que a mí no me motivan. La gente no habla como yo quiero. No, la motivación es interna. Depende de lo que hay en mí, eso me lleva a mí a motivarme. No busquemos ni vivamos dependiendo de las otras personas porque ello no nos va a dejar encontrar lo que nosotros queremos. Entonces, y a la larga, ¿qué pasa? Si buscamos sí internos, seguimos nosotros sufriendo, y voy de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, de médico en médico y nada se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque hay una herida allá interna. Hay algo que hace que yo sienta que estoy enfermo, estoy deprimido, que todo como que se está desmoronando. Yo no sé si hay algunas personas que sientan eso, como que todo se está desmoronando, que antes con mi pareja nos entendíamos, pero ahora estamos peleando y no sabemos ni siquiera por qué. Es como no nos hallamos donde estamos. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? La pregunta es, ¿dónde encontramos nosotros entonces la solución? ¿Dónde la encontraríamos? Si yo busque aquí, busque allá, que me den consejos, que me hagan una cosa u otra y no encuentro lo que yo necesito. ¿En dónde está la solución? Bueno, considero que la solución, así como el problema está en cada uno, también en nosotros puede estar esa puerta de salida con la ayuda de Dios. Muy bien, mira lo bonito, Liliana Romero, ya vi otra persona también dieron la respuesta. ¿No es Dios mayor que la medicina? ¿No es Dios mayor que la psicología? ¿No está Él por encima de cualquier problema de trabajo que haya? Claro. Entonces, necesitamos nosotros algo. Vamos enfocándonos a nuestra solución. Dios es el único. Necesitamos dejar que su Espíritu Santo me toque a mí para poderme curar, para liberarme, para cicatrizar las heridas que tengo ahí en mi corazón y necesitan ser cicatrizadas. Por eso decíamos que
la psicología no lo es todo. Tenemos que ir más allá. Y es muy importante, es otro principio muy importante. Solo en Dios podemos encontrar la solución. Si todos los que estamos aquí vamos juntos y estamos de acuerdo, entonces podemos continuar, ¿cierto, Mayrita? ¿La solución dónde está? En Dios, así es. Muy bien, en Dios. Entonces ya, vamos viendo cómo solo el amor perdona. Ahora vemos cómo la solución está en Dios, no en el brazo humano, es importante. Y ahora, si está en Dios, entonces hay algo que Dios nos ha colocado para ayudarnos, ¿sí es? La oración. La oración, si nosotros oramos, vamos a aprender a perdonar. Ya vamos enfocándonos, ¿sí? Hermana Martita, estamos en una terapia, ¿sí? Sí, Mayrita. mira que me llama la atención acá en el chat que Sí. escribieron, bueno, solo Dios cura las heridas. Más yo no supe de mis heridas hasta que hablé con un psicólogo de la iglesia. Interesante. Sí, Ujú. dime. Entonces, en muchas ocasiones hay situaciones que estamos viviendo que nos llevan a un sinsabor, que nos llevan a vivir momentos de dificultad y no sabemos cuál es la raíz de esa situación. Y puede que en una conversación que se desarrolle con una persona temerosa de Dios, podamos ahí descubrir que nuestra situación está en algo que no hemos sanado, en una puerta que aún no se ha cerrado, en algo que si no hemos como solucionado y puede tener que ver con la falta de perdón. Muy bien. Y Mayrita, lo que dijo la persona que escribió tiene toda la razón, porque por eso el principio que tenemos es que la psicología no lo resuelve todo, pero sí ayuda a encontrar la situación, porque a veces uno no sabe qué tiene, y una persona, una psicóloga, un psicólogo puede decir, pero mira, con algunas preguntas lo lleva a uno, como decíamos al principio, a encontrarnos esos traumas y todo, pero para encontrar la sanidad completa, tenemos que ir ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque me llama mucho la atención un psicólogo, ¿sabe qué decía? Y eso quiero dejarlo aquí porque empezamos a construir con esa pregunta, con ese aporte, hay algo. Mira que yo les haría esta pregunta con eso. ¿Es útil exhortar a las personas a perdonar? Sí, claro. ¿Ok? Este psicólogo decía algo interesante, es muy interesante cuando hay determinado, ¿no? Él decía que él se encontró con un amigo que me decepcionó, me dicen, bueno, perdónalo. Y es a veces uno dice, bueno, están una pareja peleando y tiene muchos problemas y uno llega y habla con otro, no, perdónelo. Mire, el Señor dice que tenemos que perdonarlo, ¿no? Entonces, tal vez el consejo tenga buena intención y es cierto, uno les dice, perdónalos, pero ¿es suficiente con que me exhorten a perdonar para poder lograrlo? Mira lo interesante. ¿Es suficiente? Muy bien, Yoli. No es suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? El perdón es un acto de voluntad, como girar la cabeza, levantar la mano o correr. No, eso No. es un proceso. Ah, interesante. Mira para todos, porque es que a veces cuando nosotros recibimos de pronto algo, estamos en el momento más doloroso y nos dicen, perdónalo, es que tú tienes que perdonar porque la Biblia te dice que perdone. Inmediatamente, como hay una herida abierta, ¿qué sucede con esa herida abierta? Está doliendo, ¿cierto? Y en ese momento de dolor, ¿será que uno puede perdonar en ese momento?
No, Es muy ¿cierto? difícil. Es casi imposible, podríamos decir, porque ahí lo único que uno tiene en su cabeza es que me hizo tal cosa, es que no me miró, es que me fue infiel, es que me trajo otra mujer, es que tal cosa. Ese dolor que hay es una barrera, es un muro que impide en ese momento inclusive pensar, ¿ya? No lo deja pensar como debe ser, razonar. Entonces, la voluntad de perdonar es necesaria, pero no es suficiente. De pronto, cuando el proceso, como decía Yoli, me llama mucho la atención, ha tenido ya un tiempo y ya solo falta como un empujoncito, ¿sí? Es interesante ahí el consejo. ¿Por qué? Porque ya el proceso se ha llevado como la oportuna aceptación que me da Yoli. Ya el proceso se ha llevado y ya ha podido reflexionar, ¿cierto? Entonces, puede ese empujoncito llevarlo a la reflexión del perdón. Pero si está muy reciente, no. ¿Por qué? Porque al contrario, si yo estoy reciente, me dicen perdone, y yo no puedo perdonar por mi dolor, entonces ahora se aumenta algo más que es la culpa. Caramba, yo conozco al Señor y ¿por qué no perdono? ¿Ya? Entonces se va haciendo más dura la situación, ¿ya? Entonces, porque además del enojo que tengo en ese momento, entonces se me aumenta el sentimiento de culpa por no poder perdonar, ¿ya? Entonces, es interesante ver cómo ese proceso va poco a poco. Entonces ya tenemos el primero. ¿Es útil escautar a perdonar? Sí, la intención es buena, pero recordemos que es a través de un proceso y no obligar. A veces, yo recuerdo en unas oportunidades que yo veía a dos personas, a una familia, una pareja pelear y todo, y que ya se iban a separar y llegaban y le decían en el momento de la consejería, bueno, abracen, ya hablaron los dos y esto y todo, bueno, ahora abrácense, bésense y ya, esto se acabó, ¿cierto? Se perdonaron. Yo los miraba y yo pensaba, ¿será que se perdonaron? Yo tenía esa duda en mi corazón porque varias veces vi esa situación. ¿Será que se perdonaron? Solo con hablar y nos damos un abracito, un beso aquí delante del pastor para que nos vean que nos perdonamos. ¿Será que sí? Y ahora, metiéndome en este cuento del perdón y todo, me di cuenta que no, que yo tenía una duda y me ha sido respondida. Revelada la respuesta. Revelada. Es un proceso y nosotros no podemos aconsejar haz o no haz, sino al contrario, llevarlos a ese proceso, a que conozcan a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido entre ustedes? ¿Qué sucede? Entonces, llevarlos a encontrar en ellos mismos las razones de su desacuerdo y que acepten. Nosotros no podemos pensar por las otras personas porque ellas son las que han vivido o viven la situación, ¿sí? Hermana Entonces, Hermana, cuéntame, sí. Y hay otra Yolita. cosa, ¿no? Y es que hay cosas que son más fáciles de perdonar, hay otras cosas que son de una envergadura mucho más grande y no es tan fácil decir, sí, ya, no te preocupes, ¿no? Sí. Hay heridas de heridas y requieren diferentes tratamientos. Muy bien, Yoli, eso es muy importante. Depende de la situación. Sí, Mayrita. Bueno, me gusta mucho poder tener en cuenta la participación de nuestras amigas. Me parece muy valioso todo lo que escriben. Y se ha expresado que pues el perdón no es algo que venga de nosotros, sino que es un don de Dios. Y que hay situaciones que no son tan fáciles, que se requiere llorarlas, que se requiere de un proceso que a veces puede costar tiempo, ¿no? Hay cosas bastante duras. Entonces hay acá pues una experiencia, ¿no? Que se dice que el que dice, el que le dice a uno perdone,
quizá no ha vivido una situación de esas, porque eso, que a uno le digan perdone, le genera muchos sentimientos. Sí. Pero claro que hay que hacerlo. Dice, solo Dios puede hacer esa obra tan maravillosa. Por ejemplo, hay la persona que escribe, dice, yo fui abusada de niña y aunque ya no recuerdo con dolor, cuando he sabido que la persona está cerca, no quiero verla. Entonces, es cierto, ¿no? Nos encontramos con ese tipo de experiencias que no son fáciles. Hace unos días hablaba con una persona que me decía, a mí me intentó abusar mi hermano y también pues me intentó abusar, pero realmente me abusó fue mi papá. Y pasó mucho tiempo cuando pudo hacer ese proceso justo antes de que el padre muriera, entrar en que él pudiese decirle a ella, perdóneme. Y ella me dice que sintió, o sea, que fue Dios, porque ella le pidió a Dios, le oraba mucho al Señor, le pedía al Señor que le ayudara. Y el hecho de que Dios movió al padre para que la llamara y le dijera que le perdonara, para ella fue algo muy liberador. Entonces son experiencias que solamente se pueden alcanzar y se puede liberar y se puede sanar realmente entrando al gran consultorio del Señor, ¿no? De nuestro Dios. Ajá. Mira lo importante que es esas situaciones. Hay algo. Dos cosas dijeron que me llama mucho la atención y es importante que las tengamos en cuenta. El errar es humano, el perdonar es divino. Una frase muy sabia. El errar es humano, el perdonar es divino. Como decía la hermana que escribió, muy acertado, ¿ya? Ella sintió que fue Dios el que actuó. Es algo increíble cuando una persona lo hiere a uno. Yo recuerdo en una oportunidad eso de sentir que le dicen a uno una cantidad de cosas y uno ve y uno dice, carambas, pero ¿por qué? Y saber uno que únicamente de rodillas y llorando, yo recuerdo que en esa oportunidad yo me arrodillaba a orar al Señor y orando, y mi esposo se quedaba aterrado, pero ¿por qué Martín llora tanto orando, ¿no? Y yo nunca le dije a él nada. Y todo, y fue tan hermoso cuando esa persona vino a mi casa y le pude dar mi cama y con su familia poderle decir, está aquí la cama, pueden quedarse y hacerlo con todo el corazón, ¿ya? Y yo dije, eso, y eso, ¿yo lo hice? Una pregunta me decía, ¿yo lo hice? Sí, lo hice, pero no supe cómo. Solamente por eso es tan importante algo que es la oración. Y ese es otro principio. Orando se aprende a perdonar. Me gusta lo que está haciendo Mayra, me parece maravilloso Mayra o Yoli, muy bueno. Orando se aprende a perdonar. Es cierto, llegamos a eso y mira cómo vamos construyendo, el Señor nos está dirigiendo. Si todos descubriéramos en esta noche el maravilloso poder de la oración, yo creo que viviríamos de rodillas. O no de rodillas, porque sabemos que la oración no es solo de rodillas, se hace en determinados lugares, pero estaríamos hablando con Dios como Enoc, que no caminaba con Dios. Pero ¿cómo era caminar con Dios? Haciendo las cosas en nuestro hogar, cuando vamos en un bus, cuando estamos en el banco haciendo una cola, una fila para algo, ahí podemos estar en comunión con Dios. Me pareció tan bonito el proceso que tuvimos o la experiencia que tuvimos en la iglesia nuestra, que nos propusimos aprender el Isaías 53. Yo creo que Yoli tuvo la experiencia e Isaías 53 para la lección. Y es tan bonito que uno va por la calle, yo iba en el busito, era pensando en esos versículos y cómo es aprendiéndolos de memoria, después se va como entronizando en nuestro corazón. Yo creo que eso es orar, ¿sí? Porque nuestro pensamiento, a pesar de todo lo que esté alrededor, está con Dios. Y ese Isaías 53 es lo que Jesús padeció por ti y por mí.
Ahí está todo ese sufrimiento, está todo lo que Él hizo por ti, por mí, y tenemos esa esperanza que Él murió fue para darnos el perdón. Recordemos, Él cómo oró a su Padre, a pesar de todo lo que le hicieron. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro anhelo en nuestra vida? Ser como Jesús, ¿cierto? Y mira hasta dónde llegó Él, en medio del dolor, del sufrimiento, del oprobio, de la burla, del escarnio, que yo me aterré cuando leí que le mesaban su barba. ¿Y ustedes saben qué es mesar su barba? Cuando leí el significado de eso, casi lloro y digo, no puede ser. ¿Alguna de las mujeres aquí presentes se ha depilado? ¿Se acuerda de ese depilador? Sí. Ahora es diferente, pero sacarse pelito por pelito, yo lo hice cuando no conocía el Evangelio. Sí. ¿Duele? Sí, claro. Unos duele, más que otros, pero duele. Ponle cuidado que el mesar la barba, el Señor hizo era arrancarle pelo por pelo de la barba. ¿Se imaginan ustedes? Le cogían, le mesaban la barba y le arrancaban los cabellos de la barba. Y todo lo hizo por ti y por mí. Entonces ahora y les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, y Él no lo merecía, nosotros merecemos, somos pecadores. Pero lo que más me llama a mí la atención es que a través de la oración nosotros podemos alcanzar eso tan maravilloso que es aprender a perdonar, ¿ya? Y a través de la oración nosotros vamos a ser transformados por Dios, vamos a ser más felices y mucho más espirituales, porque la oración nos lleva a la comunión con Dios, porque solo Dios es el que transforma mi corazón. Ese corazón que de pronto en ese momento tiene odio, resentimiento y todo, ten la seguridad que Dios lo transforma. Pero necesitamos ¿qué? Orar. Oremos para que en ese camino del Maús nuestro, en nuestra vida, recordemos cómo Jesús se encontró con aquellos que iban en el camino de Maús. Nosotros también vamos en ese camino en nuestra vida de Maús. Él quiere encontrarse con nosotros y darnos revelación, pero solamente la encontraremos a través de la ¿qué? De la oración. Oración. Solo así nosotros podemos descubrir y saborear las cosas de lo alto. Y así no vamos a mirar tanto lo que me hicieron. Orando vamos a entrar en comunión con Dios y la fuerza de Él nos va a invadir, nos va a dar fuerza, nos va a dar poder, nos va a tomar completamente y nos va a transfigurar poco a poco. Es la única, la oración poco a poco. Cuando de pronto pensemos, oye, yo ya no siento rencor, yo ya está cicatrizando mis heridas, ¿ya? Entonces, por eso es importante la oración. Y ahora, después de esta oración, ¿qué va a pasar? Ya empiezan a aparecer los frutos del Espíritu Santo. ¿Recuerda Gálatas? ¿Quién quiere tener los frutos del Espíritu Santo de los que aquí presentes? Amén. Yo quiero, también. amén, gracias por ese amén, ¿cierto? Bueno, mira, tan lindo. Entonces ahora después de esa oración constante pero específica, necesitamos, Camino a Cristo dice que el perdón debemos pedirlo específico, por favor, perdón, Señor, yo siento contra tal persona o contra mi esposo por la infidelidad o mi esposa, siento odio, siento rencor, por favor, quítame eso, solo tú puedes sanar mis heridas. Tenemos que decirle específicamente lo que yo siento, aunque él lo sabe, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a aparecer los frutos del Espíritu Santo. Ya, de repente, por causa del perdón, tú empiezas a sentir que la persona ya no es tan desagradable para ti. No vas a estar contra la persona, sino contra el acto que él cometió. Porque el problema es ese, que nosotros lo tomamos contra la persona, la enmarcamos, la estigmatizamos, decimos, es que él es infiel, es que ella es infiel, no. Eso lo estigmatiza y no permite
que ayudarle a él que salga de su situación. Así que nosotros vamos a descubrir poco a poco ciertas actitudes que no teníamos. Y como dice la palabra de Dios, la pluma inspirada, lo que antes amábamos vamos a aborrecer, y lo que antes aborrecíamos, ¿qué va a pasar? Lo vamos a amar. Lo vamos a amar. Entonces ahora empieza el fruto del amor, del perdón que Dios nos pone en nuestro corazón sin darnos cuenta. Entonces recordemos, orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque vamos a poner nuestra mira en alguien. ¿Cómo dice Hebreos 12, 1 y 2? Ustedes lo saben. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, En Cristo, autor y Jesús. consumador de nuestra Porque fe. ahora Cristo es nuestro modelo. Ahora, si nosotros contemplamos diariamente a Jesús, si vamos a él en oración, ¿qué va a pasar? Se cumple esa ley de la transformación, que en lo que nosotros contemplemos, a él nos vamos a transformar, ¿ya? Entonces, pero para ello, Hebreos 12 es el libro de ¿qué? De la Hebreos 11, el libro, él es el capítulo La galería de la fe, la galería de la fe. fe. Exacto. Entonces, nuestra fe, esa fe, si nosotros creemos en este momento que Dios es la solución, oramos, entonces esa fe nos va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia Cristo, nos va a poner en otro plano. Vamos a trascender otra cosmovisión, ¿ya? Ya no vamos a, Qué bonito, a seguir ¿no? mirando. Sí, ¿cómo te parece? Podemos decir, hermana Marta, me parece maravilloso cómo el Señor, aunque quizás en algún momento yo fui la persona afectada, pero esa relación, esa oración hace que ahora mi mirada cambie y ya no me vea a mí como la afectada, sino que me vea ya como sanada en el Señor, como que el Señor me ayuda a asimilar, ¿verdad? Ese proceso, y ahora me ayuda a ver el otro con misericordia. Ajá, exactamente, porque hay algo importante en ese proceso que nos recordaba Yoli, y quiero hacer acotación a eso. Hay algo. El primer momento lo que tenemos es rabia, no queremos nada, o no, cuando nos ofenden. Sí, sí, total. Eso, no queremos ni ver a la persona. Ni ver, ni nada. Pero si nosotros empezamos con este proceso, ahora yo haría una pregunta a la persona y sería, vamos a ver qué responderíamos nosotros. En el momento yo no veo nada, pero es que mira, no, pero es que él me fue infiel, él me pasó la señora por mi rostro, él hizo tal y tal cosa, o ella no me quiere, ella lo único que hace es pisotearme, tal cosa y todo, ya. Pero si empieza a orar, después vamos a ponernos, vamos a trascender, o sea, vamos a pasar de mi yo, voy a ir a la frontera, voy a asomar y voy a encontrarme con él. ¿Y qué va a pasar? Voy a tratar de entenderlo, a ponerme como si a quitarme mis zapatos, a ponerme en los zapatos de la otra persona, es decir, ¿por qué sería que él hizo tal y tal situación? Mira lo importante. Cuando hay dolor y cuando hay rabia, no digamos, oye, pero ¿por qué le haría? ¿Usted ha pensado por qué haría eso? Que dice, no, porque él es un infiel, porque él es un grosero, porque él es una tarbán, ¿sí o no? Esa sería la actitud. Eso es lo que se piensa. Pero a medida que va pasando el proceso, ¿qué sucede? Ahora sí podemos preguntarnos, ese sería el proceso. ¿Qué lo llevó a esa persona a hacer ese acto contra mí, a actuar de esa forma contra mí? Y si Dios está haciendo la obra en mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa? Va a haber un cambio en mí. Mi percepción va a cambiar. Ya no en estoy cambio, cuando yo... ¿Sí? Cuéntame. En cambio, cuando yo no descargo eso en Dios, voy a seguir esperando que sea el otro el que cambie.
Exactamente. Y lo importante es que, mira, ya yo me pongo en la situación de la persona y ya empiezo a entenderla. Hay una frase tan bonita que dice que comprender es casi sinónimo de perdón. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes esa frase? Comprender es casi sinónimo de perdón. La frase, ¿cómo es? Contender. Comprender. Ah, ok, ya. Comprender es casi sinónimo de perdón. ¿Qué pasa cuando yo he sido ofendido y hablo con la persona y trato de entenderla? Pues yo creo, ¿No hermana les ha Martica, pasado? Sí, Bellamid, yo creo, cuéntame. hermana Martica, que pues cuando uno se pone en los zapatos de esa persona y uno dice, bueno, por ejemplo, eso, hay cosas que uno, digamos, hay veces no conoce la persona de por qué actúa de cierta manera. Y cuando uno habla con esa persona y uno comprende, uno se llena Sí. como de algo así como de un sentimiento como de ternura, de misericordia, de ver que esa persona actuaba así, era por lo que había vivido, no porque en sí él fuera una persona mala o porque eso hubiera nacido así de forma innata en él, sino por las situaciones que tuvo que vivir en la vida y eso lo llevaron a actuar de esa manera. Entonces uno deja de verlo con esos ojos como de rabia y más bien empieza a sentir como cierta compasión y como también a querer ayudarle en los aspectos difíciles que está pasando. Ay, Bellanid, tú diste en la clave y es cierto. Y entonces ya uno dice, pero ¿qué tengo que perdonar? Ya el perdón, ya uno ve que no hay nada que perdonar, ¿cierto? Interesante. Sí, señora, así es. Sí, es cierto, ya dice, no, pero él no lo hizo porque me ofendía por eso, sino simplemente por la situación en que vivía. Mira, entonces se van dando cuenta del proceso, cómo va siendo. Tenemos, es un proceso, no es de un día para otro, hasta que nosotros empezamos a entender a la otra persona, a hablar, porque entonces la pregunta es, ¿lleva tiempo el perdonar? Sí, Ya lo señora. vamos, sí, Sí, no podemos sí, a llega. una persona que haya tenido una pelea gravísima y tenga heridas en su corazón, ir en ese momento a decirle perdónense, ustedes no pueden seguir peleando porque ustedes son hijos de Dios, ¿ya? ¿Se puede hacer eso? Hermana Martica, por Cuéntame. ejemplo, hoy hablábamos con mi esposo de algo de una persona que le pasó, que él tenía a su esposa y eran pues una pareja bastante bonita en muchas cosas y Sí. muy fieles al Señor y eso. La esposa, pues, esas cosas de la vida, las tentaciones que el enemigo pone, ella le fue infiel al esposo. Y Ajá. en esa infidelidad que ella realizó, quedó en embarazo. Pero resulta que ese hombre que la embarazó, además de embarazarla, la infectó con el VIH. Y ella quedó infectada con VIH, su bebé con VIH, y también ella infectó al esposo con VIH. Entonces, hermana, nosotros hablábamos con mi esposo y yo le decía, amor, esas son de esas cosas que uno dice, uno no sabe qué haría en un caso como esos tan terrible. Claro. Y mi esposo decía que él no se sentiría capaz de algo semejante, ¿sí? De como de volverla a recibir. Yo le decía a mi esposo, bueno, uno de pronto se pone a pensar, una infidelidad, pues bueno, uno hay veces por si una persona que le recibe al otro, ¿cierto? Pero yo con ese agregado tan terrible de una enfermedad tal, ¿sí? Donde ella por esa infidelidad acabó con todas, o sea, con su matrimonio, su esposo, y hoy en día ella ya está a punto de morir, y su esposo muy mal, porque nadie le da trabajo y está muy mal, entonces es algo muy, muy triste. Qué tremendo, ¿no? Triste esa situación. Y vemos que Hermana en esa Martica, situación, sí, mami. mira, yo quiero, pues hablando del perdón, esa experiencia que comentaba la hermana Bella. Bellamit, que pues gracias por comentarlo.
También pues quiero acá darle lectura a una experiencia personal. Dice, yo he experimentado el dolor de la ofensa en muchas ocasiones, pero el Señor hizo la obra en mi corazón y me ha quitado el yugo del odio, la carga de mirar al otro y querer matarlo. Hoy le doy gracias a Dios por liberarme. Y lo que tenemos que pensar es que esa persona es un candidato para el cielo. Qué lindo. Bueno, yo haría una pregunta a esa persona. ¿Y qué hiciste para ser liberada? Para podernos decir hoy que no sientes odio en el corazón por esa persona, a pesar de haber sido, diríamos, tan afectada, ¿no? Porque es importante, eso nos ayuda a nosotros muchísimo, ¿sí? Sí, Mayrita. Puedes habilitar tu micrófono, porque ya nuestra amiga que participó en el chat desea hablar. Ajá. ¿Sí? Soy yo, como dicen. Bienvenida, Yolita, un abrazo desde la distancia. Qué linda. Gracias, lo mismo les digo. Que muy interesante la plática que tiene acerca de este tema del perdón y las consecuencias que trae de la vida es no guardar rencor. Amén. Es no odiar y es perdonar. La experiencia es hermosa. Yo me quedaría toda la noche contándoles cosas acerca de este tema. Qué lindo. Es increíble lo que Dios hace, con nosotros. Gracias, Yolanda, muchas gracias por Hermana lo que nos has compartido, es cierto. Pero yo quiero algo, Mayrita, recuerden algo. Ya cuando pasa el tiempo, uno recuerda lo bonito y como dice Yolanda, se olvidan muchas cosas. Pero si ella hubiera escrito diariamente, eso fue un proceso. No fue de un día para otro. Tal vez fueron 15 o menos, sabemos cuánto. Pero mire, es importante para todas las personas aprender eso. Es un proceso, tranquilos. Exacto, años. Si lleva 2, 3, 4 días, un mes, 2 meses, tranquilo. En unos es más, en otros es menos. Pero lo que sabemos es que sí oramos, nos aferramos a Dios, miramos al modelo, nuestro dulce Jesús, todo lo que pasó, vamos a poder superarlo. Sí, Mayrita. No, pues precisamente quería como resaltar un poquito esa parte, hermana Martica, me parece muy importante porque quizás cualquiera podemos estar pensando, ay, tan rico ser como la hermana Yolanda, que le hacen todo eso y ella no, pues antes, no, pues yo como quisiera, pero eso es la hermana Yolanda. Pero no, ni siquiera, yo sé que ni siquiera brotó del corazón de Yolandita, sino es eso que tú nos invitabas a hacer, orar. Así yo no quiera, así yo necesite decirle a nuestro Señor en la oración, Señor, odio a esa persona, siento, lo aborrezco, siento deseos de hacerle cosas malas, quiero que le vaya mal, pero yo sé, Señor, que necesito cambiar ese pensamiento, ese sentimiento, pero como es algo milagroso, te lo dejo a ti para que lo hagas en mí. Y vamos entrando en un proceso, como dice la hermana Martica, que necesitamos y estamos invitados a vivir. Hermana Martica, yo no sé si acá hay mujeres o hombres que han pasado por la infidelidad, que han pasado por el maltrato, que han pasado por diferentes experiencias y que vamos cargando eso ahí y que mis queridos hermanos, en el temor de Dios que todos los que están acá tenemos, sabemos que si no perdonamos, eso nos está limitando disfrutar de la gracia de Dios y de la salvación. Pero sabes, hermana Martica, yo quiero porque es que a veces uno dice, pero si yo lo perdono es que yo no quiero volver a vivir con él, es que yo no quiero que me coja, es que yo no quiero que yo no quiero nada. Es que, hermana y hermano, permitamos que el Espíritu de Dios nos revele. Acá la hermana Martica no está diciendo vuelva a vivir, vuelva a dormir, vuelva a hacerle, no. Todavía llegamos allá, nos falta. Es un proceso muy interesante, hermana Martica. Claro, tú te entras en una parte interesante, allá vamos y es precisamente perdón y reconciliación, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ya vamos, precisamente vamos un poquito para ver cómo el Señor llega allá y yo quiero darles al final como un cierre sobre eso porque es muy importante ello, ¿no?
porque ahora hay algo y la pregunta sería, bueno, es que la infidelidad Dios la perdona, pero mire lo que dice el Señor en Mateo 6, 13 y 14. Es un texto muy lindo, dice, perdone de todo corazón a aquellos que te han ofendido, porque solamente así el Padre del cielo me perdonará, ¿sí? Y no solo eso, porque es importante saber que el perdón, Dios perdona todo pecado, dice cualquier pecado, porque si no, no vamos a recibir el perdón de Dios. Pero hay algo importante, por ejemplo, a lo que llegamos a ese perdón es importante saber las condiciones. Para llegar allá es muy importante que se hable francamente, expresar lo que siento, no se guarden las cosas, por favor, orar a Dios para que de una forma, diríamos, madura, se trate en la situación. Hay que expresar lo que siente, porque es la única forma que nosotros podemos hablar con claridad, con firmeza, respeto, ¿sí? Decirle a la persona, bueno, yo estoy frustrado por lo que hiciste, me siento ofendida por esto o lo otro, que la persona pueda descubrir el acto que ha hecho, hasta dónde ha afectado a las personas, porque cualquier cosa afecta no solo a una, sino a dos personas y a la familia misma. Entonces es muy importante eso, decirle directamente a la persona las cosas, es lo que veíamos al principio cuando veíamos que la psicología no lo es todo, pero sí forma una parte de aquí, una persona que lo acompañe a uno en ese proceso, hablarle, contarle, ser franca con lo que siente y con lo que hay en su corazón. Y eso, el descargar lo que uno tiene contra otra persona por lo que le ha pasado, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Eso es como sacar todo eso, toda esa basura, todo eso que nos está amarrando, está haciendo, como decía Yolanda, eso lo ata a uno, eso no permite sino que uno viva en función de la otra persona mirando lo negativo, y eso lo que hace es que nos hace perder. Eso nos lleva al hoyo y no podemos permitirlo. No podemos permitir, porque el enojo retenido es una de las causas importantes que impide recorrer los pasos que conducen al perdón. Entonces, no podemos, el enojo. Por eso hay algo, como decía el apóstol Pablo, airado si no peca, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso trae consecuencias gravísimas, ¿ya? Y entonces, que tú nos diste el remedio para ese enojo, es orar. Entonces, vamos orando y va bajando el enojo, vamos orando y va bajando el enojo. Entonces es una terapia excelente. Hermana Martica, no sé si pueda darle lectura a dos participaciones que hay acá. Claro, mira, tú sabes que construimos y esto nos ayuda muchísimo para todos, bueno, porque eso es lo importante. Bueno, entonces aquí si hay alguna de nuestras amigas o amigos que están escribiendo y desean de pronto tomar la palabra, ya saben, pueden, preguntar, pueden levantar la manito, pueden encender su micrófono y ahí está la hermana Marta pendiente. Hay una participación en el chat y nos dice: buenas noches, mis hermanas. En lo personal, si no me hubieran pasado cosas feas y malas, no hubiera tenido que conocer a alguien maravilloso que da y enseña a perdonar y estar bien con uno mismo. Entonces considero que habla de la experiencia con Dios. Y aquí hay otra experiencia, una experiencia, personal. Dice: viví esa experiencia con mi esposo. Me ha costado 15 años para poder liberarme de ese sentimiento de dolor y de víctima. No debemos victimizarnos, pero solamente con Dios podemos vencer. Así que hermosa esta experiencia, ¿no? De estar en esa lucha, mi hermana, y qué bueno que estamos tocando este tema. Muy bien, entonces es importante, mira, a una persona le gastó 15 años, debe ser algo muy tremendo.
a otras 5, a otras 10, no sabemos, o a otra puede ser a otra un mes, depende, como decía Yoli, recuerden, depende el tipo de falta. Hay faltas leves que de pronto son muy fáciles perdonar, ¿ya? Pero hay otras que son bastante, que hacen bastante daño, pero recordemos que para una herida, si tú te haces una cortada en la mano, ¿esa te sana de un día para otro? No. No. Imagínate cuando está botando la sangre, le echamos limón, ¿qué va a pasar? Arde, duele. Arde, duele muchísimo. Y esa herida necesita tiempo para cerrar. Pero después de que cierra y cicatriza, ¿qué pasa? Se recuerda solamente, acá un día me caí. Ajá. Y la puede contar, ¿cierto? Eso es lo lindo, porque hay un mito en cuanto al perdón. Y es que debe ser perdón y olvido completo. Pero, ¿sabes? ¿Ustedes creen en eso? ¿Perdón y olvido completo? No, sí, no se para olvida. nada. No. Si no se Si olvida nos lo olvi- bonito, mucho menos lo que ha dolido tanto. No, mi No, hermana, sí. porque imagínese, hermana, por ejemplo, si alguien me corta la cara, ¿cómo Ajá. hago yo para olvidarlo? Cada vez que me veo al espejo lo veo, pues lo voy a recordar. La importancia está en no recordarlo con rabia, con enojo, con nada, Ah, ningún sentimiento negativo. Sí, la diferencia qué de no recordar importante. con dolor, ya no recordar, Ajá. ya no duele recordar y ya no llora uno al contar, ¿ves? Ya, porque cuando uno todavía tiene ese sentimiento vivo ahí, todavía tiene ese rencor o ese enojo o ese mal recuerdo, lo tiene como un mal recuerdo, uno siempre va a doler, siempre llora, siempre, pero cuando ya el Señor hace la obra en uno sí, claro, no puede olvidarlo porque es que eso está grabado ahí. No sabemos que tenemos en nuestro cerebro que es capaz de grabar todo lo que sea, sino que ya no nos duele, ya no nos da dolor ese recuerdo. Entonces, es importante tener en cuenta y comparar esa herida con una cicatriz. La herida se convierte en cicatriz y esa cicatriz ya no duele. ¿Quedó la marca? Sí, quedó la marca, pero ya no duele. Y otra cosa importante es que no es olvido completo. ¿Por qué? Porque si olvidamos, ese es el problema. Cuando hay cosas así, las olvidamos y volvemos y caemos en el mismo error. Y volvemos y caemos y nos pasa y volvemos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todavía no hemos perdonado. Estamos en un círculo vicioso porque supuestamente yo olvido, no, es que yo olvido todo, pero olvidé tanto que volví y caí en la misma. ¿Sí? Entonces, esas situaciones el Señor nos da memoria para que nosotros no volvamos, como dice, si olvidamos los errores del pasado, estamos condenados a volverlos a cometer nuevamente. A repetirlos. A repetirlos, exacto. Entonces, mira lo importante. Podemos continuar y podemos decir otra cosa. ¿Cómo le parece a ustedes? ¿Todos merecen el perdón, sí o no? Sí, merecemos. Sí, Yo creo que con lo merecemos. que vamos hablando ya podemos ir diciendo sí. Ya no podemos decir que el pecado de la infidelidad, como decíamos, el adulterio, nosotros sabemos que nosotros adulteramos o cometemos en cualquier momento porque el adulterio es sinónimo de mentira, de infidelidad. Entonces, en cualquier momento, recordemos, tenía un dicho muy bonito que dice que tenemos que tener no compasión, sino comprender a las personas que tropiezan y caen, porque nosotros también tenemos pies. ¿Y qué nos puede pasar? También tropezar. También podemos caer, podemos tropezar, ¿ya? Así como la otra persona tropezó. Entonces, cuando nos ubicamos en la otra persona, es muy importante ese principio. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, nada de eso, de ese dicho de la película Love Story, que donde hay amor no hay necesidad de pedir perdón. Eso es mentira, eso es una utopía, ¿ya?
Pero recordemos ahora otra cosa. Resulta que la persona que está a mi lado, o mis hijos o mis padres o algo, cometen un error, hablamos, no, mi amor, es que en realidad, perdóname, ya te perdoné y todo ya. Pero a los 3 o 4 días vuelve y comete la misma falta. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que la debemos perdonar? Yo recuerdo a alguien que decía, no, pero es que ya todas las veces me dice lo mismo. Perdón. Yo ya estoy cansada de perdonar. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7, 70 veces 7. Imagínate, quien sabe multiplicar 70 veces 7, 70 por 7, ¿cuánto da? Imagínate, y al día. Y al día, 490 veces. ¿Ah? 490 veces debemos perdonar. ¿Cómo les parece? Pues todo un desafío. Es todo un desafío, ¿verdad? Pero hay algo importante y es, ¿cómo les dijera yo? Cuando nosotros, para poder en ese proceso de perdón, es importante saber algo. Es cómo yo, en primer lugar, vimos que hay que hablar francamente las cosas, hay que decirle a la persona lo que siento, lo que me ha pasado, cómo está mi situación para que la persona lo comprenda. Pero hay algo muy importante. Y esto es uno de los axiomas de la comunicación que debemos de tratar de aplicar en este proceso de perdón. ¿Y sabe cuál es? Nosotros por lo general pautamos siempre lo negativo, ¿cierto? Vamos a ver, no, es que hay que perdonar. Y resulta que empezamos a hablar, pero es que lo que pasa es que usted es un sádico, lo que pasa es que usted me maltrata, es que pautamos, lo estigmatizamos y pautamos solo lo negativo, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a acusar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros acusamos, empezamos, es que usted tiene siempre me ofende, usted nunca me ayuda, usted nunca hace tal cosa, usted nunca me ha amado? El problema crece, hay más separación entre las dos personas, más distancia. ¿Qué es lo que sucede entonces aquí? Fortalece el resentimiento mío. Si yo empiezo a mirar todo lo negativo, fortalece ese resentimiento, el deseo de venganza, entonces no hay un camino para encontrar el perdón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que debo de llevar es a buscar, a comprender el por qué la situación, por qué esa actitud de lo que ha pasado. Y ahí yo puedo darme cuenta de que de pronto yo tengo parte en esa situación. Y cuando yo entiendo que tengo parte, ¿qué va a suceder? Claro. Antica, sí. ¿Me permiten una palabrita? Sí. Antier estaba hablando con una joven. Bueno, ella tiene como 32 años y está emparejada, ¿no? con otro joven. Entonces estábamos dialogando y ella me estaba contando que lo que le molestó, que mejor dicho, que todo se iba a acabar porque él le había dicho una mentira. Le había dicho una mentira y ya no perdona las mentiras, que eso no lo pasa por alto, que le molesta la mentira. Bueno, entonces yo la dejé que hablara y ella me contara todo que quería contarme. Y entonces después de que ya me habló bastante, le dije, bueno, ¿eso es lo que le has encontrado, que te dijo una mentira? Me dijo, sí, ya van 2 veces que me dice mentiras. Le dije yo, ¿y eso es motivo para que ustedes no vivan bien, para que ustedes se separen? Entonces dijo, para mí sí. Le dije, bueno, ¿y no tiene nada bueno? ¿No hay nada bueno en él? No, él tiene muchas cualidades. Él es atento, yo veo cómo es él de atento con ella, ¿no? Él es muy atento, es cariñoso, todo lo que le pido me lo concede, es muy, muy especial, todo hasta donde se puede, ¿no?
Entonces le dije, bueno, y solo por una mentira tú lo calificas de que es un mal compañero. Por una mentira, ¿qué pesa más? Todo lo que, bueno, lo positivo que tú le ves a él, todas las cosas buenas que tú me mencionas, que son tantísimas, no pesan nada al pie de una mentira. En cambio, si tú, que eres la que conoce el Evangelio, y tú le das un buen ejemplo, y tú le muestras cómo es vivir al lado de Cristo, y pasas, no que siempre te esté mintiendo, sino que el diálogo y tu comprensión lo harán cambiar algún día de decir mentiras, porque es lo único que el defecto que tú acabas de mencionar. En lo demás, todo está positivo, porque no te aferras de esa parte, de todo lo bueno que él tiene, para que su relación sea una relación fructífera, una relación con bases, una relación que pueda tener éxito. Entonces se puso, entonces sonrió y me dijo, cierto, que sí, tienes razón. Me fijo mucho en un pequeño detalle y paso por alto lo demás. Lo mismo le dije yo, lo mismo dirá él de ti. Ella tiene muchas cualidades, pero lo que pasa es que es muy polémica. Ok, ay, qué cosa, ¿no? Entonces, él puede decir eso de ti. Si yo dialogara con él me diría eso. No, es que ya pone problema por todo, pero pesan más las cosas buenas que tienes que es, porque eso se puede solucionar. Son cosas que se pueden solucionar. No hay algo que no se pueda solucionar entre ustedes. Bueno, y ahí ya terminó el diálogo y estoy en ese diálogo con esas dos personas. Pero ahí tuvimos esa primera conversación. ¿No? Tuvimos esa primera conversación y llegó a la conclusión de que es verdad, que pesaba más lo que él tenía bueno que esa parte, que eso él puede dejar de mentir y ya se acaba la situación, el problema. Ok, bien. Bueno, entonces vemos cómo cualquier cosa pequeñita, cuando nosotros estigmatizamos a la persona, nos lleva, como decíamos, estamos pautando siempre lo negativo, vemos solo lo negativo, pero para el perdón necesitamos, como decíamos al principio, comprender a la persona el por qué hace las cosas y ayudarlo a restablecer, ¿no? Porque existe otra cosmovisión, existe lo que decíamos al principio, Dios a dónde nos quiere llevar, a otra dimensión, ¿cierto? El Señor Jesús, cuando después de todo lo que le pasó, sus palabras, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es algo maravilloso, es que eso solo un ser divino lo pudo hacer. Y nosotros necesitamos, lo más lindo es que Él nos lo ofrece a nosotros. Nosotros podemos tener ese perdón y sabemos que es una realidad, lo vemos que es una realidad de nosotros. ¿Queremos obtenerlo? Entonces, por supuesto que sí. Vayamos a Él. La fe, recordemos, la oración, orar sin cesar, la fe que nos lleva a Jesús. Esa fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que nos lleva a Jesús al Calvario para que veamos cómo es Jesús y vamos a ser transformados, la ley de la transformación, de la contemplación. Así que... Hermana Marta. Sí. Sabes que me alegra saber que en nuestro medio hay mujeres que han hecho esa experiencia. Acá claro. Pues, se cuenta en el chat, una mujer dice, he perdonado todo en mi matrimonio. Solo pido oración por mis hijos que tienen problemas con su padre. No le perdonan y eso trae dolor a la familia, a toda la familia. Pero ella sí ha hecho la experiencia, ¿no? Y hay otra, me pareció muy interesante lo que dice esta amiga, nos dice, la experiencia del perdón libera y sana no solo enfermedades espirituales, sino también las enfermedades físicas. Hay que sacar las emociones negativas, hay que sacar las emociones negativas que causan infelicidad, dolor y soledad. Qué lindo, qué experiencia tan maravillosa. Es cierto, porque se conoce casos, yo conozco a una persona, amiga y todo, ella ya bajó a la tumba y por causa del dolor tan grande que le causó la infidelidad de su esposo, de tener, y yo creo que pueden haber muchos casos acá, ella la llevó a adquirir un cáncer que la llevó a la tumba, ¿sí? Y ella, y el médico cuando le pregunta esto, pero ¿por qué
genéticamente, él no encontraba razón para ello. Y cuando ella le empezó a contar su vida, él le dijo, ahí está la razón de su enfermedad. Es cierto. Por eso dice, el odio esclaviza, el rencor, ese enojo que tenemos en nuestro corazón, eso nos mata, podríamos decir. No solo esclaviza, sino nos puede llevar a la muerte. Entonces, ¿queremos la muerte hoy nuestra? La muerte, no. Yo creo que todos queremos la vida, ¿cierto? Por eso es importante que nos vayamos a los pies de Jesús. Esa cosmovisión que nos da el Señor nos cambia completamente nuestra mentalidad, nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por nosotros mismos no podemos dar ese amor, no podemos dar el perdón, pero Dios sí lo puede dar. Por eso es muy importante, como el Señor Jesús, Él comprendió la situación de las personas que le estaban haciendo daño y al comprenderlo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros comprendemos que la persona que ha cometido ese error es débil, es un pecador como yo, y su situación tal vez, los traumas de la infancia, de la juventud lo ha llevado a hacer tantas cosas, y si nos ponemos a analizar eso sucede, porque tenemos patrones fijos y se van fijando y es un círculo vicioso que nosotros debemos de orar para romperlo. No podemos dejarnos meter en el círculo que hace juego. El agua, en ese juego. ¿Cómo hace el agua? Ese torbellino que lo va hundiendo a uno más y más y más. Tenemos es que salir de ahí. No podemos seguirnos dejar atrapar, porque Dios nos quiere sanar. Y en esta noche nos dice algo muy importante y es a veces esperamos que la persona llegue a nosotros. Pero perdonar es ir al encuentro, un principio importante. No es solo esperar que nos pidan perdón, es ir al encuentro. Y recordémonos que el Señor Jesús lo dice en su palabra ya en el Evangelio, en Mateo 11, 25 al 26, dice, si tú vas a dar una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces deja a un lado la ofrenda y ve. Y reconcíliate. Reconcíliate y ahora sí vuelve. Y no solo eso, sino cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. Busquemos, vayamos al perdón. Perdonar es ir al encuentro de la persona con la cual hay problemas, ¿sí? El verdadero amor va al encuentro, el verdadero amor busca la reconciliación, exige una conversión continua, ¿sí? Una transfiguración, una transformación del corazón, una identificación con Cristo. Me llamó tanto la atención, identificarnos con Cristo. Nosotros queremos cada día nuestro carácter se asemeja al Señor Jesús. Entonces, por eso recordemos Mateo 5, 23 y 24, leámoslo todos los días. Si al presentar tu ofrenda recuerdas que algo está contra ti, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ve, busca, habla, ora al Señor para que dé el momento propicio, porque eso pasa. Solo orando, yo he tenido la experiencia del Señor, muéstrame el momento preciso, porque una vez quiere hablar y digo, Señor, muéstrame cuándo callar y cuándo hablar, porque a veces uno cree que hablando soluciona las cosas y hablando, a veces, ¿qué pasa? Las empeora. Uno queriendo justificarse o queriendo eso, lo que pasa es que enreda más las cosas. En cambio, cuando Dios le muestra y le hace a uno callar cuando debe callar y hablar cuando debe hablar, ahí hay sabiduría. Entonces, no nos vayamos a olvidar que es importante el perdón que es divino. Pero antes de eso, también es necesario autoperdonarse, ¿sí? Recordemos, es importante asumir con serenidad las cosas, pero hay algo que yo no quiero que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros creemos que perdonar es pasar por alto las cosas que se hacen malas, y no.
Perdonar no supone que pasemos por alto comportamientos que son inaceptables. Póngale cuidado. Perdonar implica hablar francamente de esos problemas, porque a veces como madres tenemos la tendencia a tapar, ¿cierto? Ah, no, es que eso, nos vamos al otro lado, pobrecito, es que o pasa tal cosa o en mi hijo o algo, le tapamos y eso hace mucho mal. Dice, no podemos pasar por alto comportamientos inaceptables. Hay que hablar claro sobre ellos, establecer límites y situaciones, consecuencias claras para el futuro. O sea, bueno, si se continúa con esto, ¿qué puede traer de consecuencias? Permitir que continúen los comportamientos inaceptables mantiene el resentimiento, la culpa y el comportamiento problemático, a la vez que desautoriza a los dos miembros de la pareja. Mira que es importante que no dejemos pasar por alto los comportamientos inaceptables. Hay que hablar y hay que poner sobre la mesa las consecuencias de esos actos para la familia y para la misma pareja. Hay que ser amable consigo mismo y hay que tener valor para reconocer los sentimientos más profundos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, pues no veo ninguna manito levantada ni ningún micrófono abierto, pero sí quisiera aprovechar, hermana Martica, para leer unas participaciones en el chat. Claro, eso Eh, es lo más lindo que me gusta, eso es lo que más me gusta. Buenas noches, mis hermanas. Gracias a Dios por tan importante tema. Y solo cuando el amor de Dios mora en nuestros corazones, podemos orar por las personas que nos hacen daño y nunca llegar a sentir odio por esa persona, porque ya entendemos que sin Dios el ser humano actúa mal, muy mal. Ah, bueno, hay otra, dice, eh, buenas noches, pregunto. Y cuando ya está fallecida la persona y le han hecho mucho daño, ¿cómo se perdona? ¿Quién perdona? ¿El que murió o el que está vivo? No, el que está vivo. Entonces, la persona muere, esa Sí. persona hizo mucho daño, pero ¿cómo entonces se pregunta, ¿no? ¿Cómo se perdona ahí si esa persona ya no está para dialogar, para de pronto tocar esa parte? Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Es la pregunta que hay. Mayrita, ¿tú qué crees? Imagínate que hayamos recibido mucho daño de alguna persona. Veíamos en el proceso que hay que orar por la persona, ¿cierto? Que hay que ponernos en situación de la persona. ¿Qué lo llevó a actuar así? Y no sé si el hecho de estar muerto ya, como diríamos, no le afectaría a la persona porque ya murió, pero sí el problema es mío. ¿Qué hay en mi corazón hacia esa persona? Y con lo que estamos viendo aquí, necesitamos liberarnos de ese sentimiento contra esa persona, ¿cierto? ¿Lo claro, estoy hermana entendiendo? Martica. Y sobre todo pienso yo que acá la invitación, queridos amigos, es a que hagamos el proceso con nuestro Dios, porque no necesitamos ni que el otro nos acepte el perdón para sentir el perdón, ni necesitamos que esté frente a nosotros para poder perdonarlo. Digamos, en el caso que si se puede hacer ese proceso, pues estaría muy bien, ¿no? Pero Sí, si la persona ya no está, si la persona viajó a otro país, si la persona no hay una manera de comunicarse, recordemos que el perdón y el resultado de ese perdón lo da Dios. Entonces, para vivir ese proceso, digamos, y acá de hecho hay una respuesta ante esa pregunta de otra de nuestras amigas, dice, si ya está muerta, creo que es más fácil olvidar todo y no hay nada que recuerde ese daño. Sin embargo, es cierto que cada persona pues sentimos, asimilamos las situaciones de diferente manera
Y bueno, pueden haber daños muy fuertes, heridas muy profundas que se han provocado. Y si la persona no está, recordemos nuevamente que Dios es el que nos da el perdón y el resultado del perdón de Dios, de esa enseñanza de Dios, nos trae paz al corazón. Y nos libera, nos da libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos depender de las otras personas para buscar Amén. mi liberación. Eso está en el perdón, está entre Dios y mi persona, ¿cierto? Así Para es. perdonar a la persona. Y ya, porque hay otra cosa y lo que tú decías, yo creo que toca llegarlo en este momento. Yo creo que ya el tiempo se nos fue y es que hay algo importante. Hay algunas personas que no perdonan. ¿Sabes por qué? Y especialmente en el caso de la infidelidad, Mayrita. Es el temor que les produce el pensar que perdonar es lo mismo que reconciliarse con aquellas personas que tanto la han herido. ¿Sí? Entonces aquí llegamos a esa parte que tú preguntabas y que no quisiera dejar por fuera, y es ello, el perdón y la reconciliación. Entonces hay personas que no, pero es que yo no puedo vivir con esa persona y porque me ha hecho tal y tal daño y todo, pero entonces no se da la oportunidad del proceso del perdón por temor a ¿qué? A que le digan que tiene que vivir con la persona, ¿sí? Pero es diferente. Nosotros tenemos que buscar es hacer esa terapia del perdón y buscar esa liberación para mi vida, para poder liberarme y poder quitarme, romper esas cadenas de esclavitud que tengo por mi situación. Pero por eso es muy importante que nosotros sepamos que perdonar no es lo mismo que reconciliarse. No significa volver a confiar el perdonar, ¿ya? Esta gran verdad nos abrió la puerta para lanzarnos a perdonar por nuestra propia libertad y sanidad, sin el peso de la obligación de restablecer todas las relaciones. O sea, no necesariamente el perdón nos lleva a que yo tengo que vivir con la persona si me maltrata, si estoy siendo completamente, bueno, pisoteada, ¿no? Entonces, mira algo que es bonito, Mayra, y quiero comentarle. La responsabilidad de perdonar recae sobre aquel que ha sido ofendido. Y va muy al caso con lo que colocaba la persona allí. La responsabilidad de la reconciliación, ¿sabe sobre quién recae? Sobre el ofensor. Sobre el ofensor, claro. El ofendido cae la responsabilidad del perdón, pero del ofensor la reconciliación. ¿Por qué? Porque es que depende de la actitud, si hay un verdadero arrepentimiento, si se demuestra que puedo volver a confiar en él, muy bien, pero si no, no tenemos la obligación de otra vez volvernos a unir. Yo no sé si me he dado a entender en ese sentido. Hermana Martica, mira, yo tengo un caso en mi familia bueno, ellos estaban casados, él fue infiel, ella trató de luchar por su hogar, pero se dio cuenta que la otra persona o el sentir, o bueno, lo que había en ese momento de su esposo hacia la otra persona era como muy fuerte y ella decidió ya respetar la decisión de él. Y fue un proceso difícil, lloró, tuvo sus momentos de depresión, de asimilación de todo eso. Y ya luego de un tiempo, ella, pues, tenían una hija, entonces ella empezó a orar mucho y le pidió al Señor que le ayudara a perdonar eso, que ella no quería sentir ni odio por el papá de su hija, ni odio por la persona que estaba ahora viviendo con el que había sido su esposo. Sí. Y ella, o sea, ella no es de la iglesia, pero ella empezó a orar, y fue increíble cómo iniciaron a tener una relación de amigos, o sea, de dos padres responsables que tienen una hija, y empezaron a dialogar, él hizo su hogar con la otra persona, ella se quedó pues por un tiempo sola, por bastante tiempo se quedó sola y nada, o sea, con su hija, y es el momento que pues ya después de muchos años, él vivió lo mismo que vivió ella con esa persona. Él tuvo ese proceso de infidelidad y ella, la esposa real,
lo acompañó, lo animó, bueno, y él ahora está también como, pues se nota mucho como aferrándose a Dios para vivir ese proceso que ella hace años había vivido con él. Y sin embargo, lo que quiero resaltar acá es que aunque ella lo perdonó, ellos no se reconciliaron, pero tampoco son enemigos, sino al contrario, Exacto. ¿no? Desarrollaron una relación bastante interesante y considero que nosotros estamos, o sea, pues son casos que no son muy comunes, pero que es bueno resaltar, ¿no? Que necesitamos, o sea, Ajá. digamos, hermana Marta, en mis palabras yo lo digo, el perdonar para mí es una obligación porque tiene que ver Ajá. con mi salvación. El Muy reconciliarme es bien. opcional, ¿no? Es opcional. Yo Sí. miro si se Ujú, puede, si yo tolero, si yo entro en ese proceso, si bueno, ya eso es algo muy personal. Pero el ujú. perdón no es opcional, o No sea, es es una opcional. obligación como cristiano. Lo que tú dices es, tú debemos perdonar para nuestra sanidad, para nuestra salvación, porque es que en el Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo muy claro, perdona nuestras Porque no ofensas. saben. Ah, Ajá. exacto, porque nosotros para poder, y él dice, ustedes deben de perdonar para que yo los perdone, eso es una condición que debemos cumplir. Pero si la otra persona nunca cambia, Mayrita, tú estás en el derecho perfecto de mantener distancias para Claro, protegerte. Una claro, persona para, que te daña y todo, imagínate cuántas mujeres son completamente violadas, abusadas, golpeadas y todo, y continúan ahí, no se valoran. No, ponga un límite, pero perdón. exacto, lo que decimos. Sánese usted, perdone, pero ponga un límite, hágase respetar, Exacto, ámese. Mayrita. Ujú. Ajá, hablen francamente. Esto es así, así, pero trae consecuencias tu actitud. Hay que hablar francamente. No podemos Así dejar es, pasar las actitudes inaceptables. Recuerden eso, hay que hablar francamente, pero hay que mantener distancias para protegerte si ese es tu caso. Si no puedes totalmente. confiar en él o en ella, pues hasta que haya un cambio genuino que permanece en el tiempo. O sea, podríamos decir aquí que la reconciliación tiene más tiempo que el perdón, Mayra. ¿No crees? Son procesos que no los podemos quizás definir aquí No, nosotras, pero sí, o sea, lo no. que sí es una verdad, lo que sí es una verdad total, amigas, amigos que nos están escuchando, el perdón no es opcional. No, El perdón está relacionado, tiene mucho que ver con nuestra salvación. Si tú cuando es quieres ser así, salvo, debes perdonar. Entonces sí. necesitamos pedirle a Dios, que es el dueño del perdón, el dador del perdón, que nos Mm, enseñe, que nos ayude. Si tú quieres volver con esa persona, si tú quieres continuar, si tú quieres vivir, si tú, o sea, ya ahí si no, eso ya es una decisión personal tuya, pero necesitamos perdonar. Y en un ajá, ejemplo yo digo, bueno, si a mí viene un ejemplo, ¿no? Yo le voy a pedir a la hermana Marta plata prestada, ella me prestó a mí X dinero y yo no se lo pagué, no se lo pagué. Entonces, luego bueno, y ya yo no, es que yo no tengo plata para pagarle y no le voy a pagar. Entonces, bueno, ella hace su proceso, ella me perdona, pero pues si yo vuelvo te y le vuelvo a pido plata, prestar plata. eso sí, ya tú decides si me sigues Claro. prestando o no me sigues prestando, ¿no? Eso ya es una Mm, decisión personal y esa parte, pero que me perdones esa situación y que no te cargues conmigo y no me odies porque te robé, ya sí, eso sí hay que ya es, solucionarlo. Hay una ajá, manito arriba, hermana claro, Liliana, puedes no, activar tu Liliana, micrófono. bien pueda. No, lo que quería decir que es importante, cuando tenemos heridas de niños, por ejemplo, mi mamá a mí me dejó con una prima mía que era mi madrina, 3 años tuve con ella. Bueno, ahí yo he ayudado, pero no siempre, o sea, uno debe perdonar. Lo que no debes es soportar una y otra vez la Muy misma bien. cosa. Ujú. Bueno, yo quiero, Pero, hermana Martica, aprovechar, agradecerle a Liliana por esta participación. Me uy, pareció sí, muy muy, muy oportuna, importante, muy buena. como todas, ¿no? Como todas, cada Sí, una en su ajá. momento, de verdad, muchas gracias. Y quiero retomar estas palabras de nuestra amiga Liliana, y es que ella, eh, pasaron muchos años
para darse cuenta dónde estaba la situación, ¿no? Dónde había quedado una fractura, había quedado un trauma que no se había solucionado. Y quiero recordarles en este momento, hermana Martica, que tenemos una línea disponible para que nosotras, una línea para que podamos comunicarnos. Una línea en la que podemos ser escuchados. Y bueno, ya no es una línea, ahora tenemos 2 líneas disponibles, que es la línea amiga, en la que podemos comunicarnos. Vamos a tener atención pues de damas, de mujeres, de siervas de Dios, pero también caballeros. Hay una línea también a donde hay un caballero que está allí disponible para atendernos. La línea amiga, el número que aparece acá es el +57 312-483-0422, es atendida por mujeres. Y Clínica Abierta Online es atendida por un caballero, un varón de Dios, y el número es +506-876-13537. Lo dijo Liliana, hay situaciones que tenemos en la vida que no sabemos por qué no las podemos resolver, no sabemos por qué tenemos ciertas tendencias, ciertas dificultades a terminar alguna situación, a cortar cosas que me hacen daño, bueno, yo qué sé. Y eso nos cargan y tenemos a veces luchas muy fuertes que no detectamos. Pero bueno, aquí tenemos 2 líneas a las que se pueden comunicar, a donde podemos ser escuchados, donde podemos tener un acompañamiento. Así que aquí están disponibles los números, pueden tomar una foto a la pantalla, pueden tomar un pantallazo y también, obviamente, esto es un servicio totalmente gratuito, totalmente de ayuda y lo que queremos es que sepamos que no tenemos que estar sufriendo solos, que tenemos a alguien allí que nos puede escuchar y que puede acompañarnos en los procesos que podamos estar viviendo. Así que quería dejar esta información, hermana Marta. Claro, muy importante, Mayrita, y viene a acotación con lo que dijo la hermana Liliana. Pero mira, yo quiero que quede entonces muy claro que perdonar es cancelar la deuda y asumir la pérdida. ¿Cómo les parece el perdonar? Es cancelar la deuda y asumamos la pérdida, ¿ya? Pero nadie puede presionarte a restablecer la relación como si nada hubiera pasado. Nadie te puede presionar. Porque el perdón libera y sana tu corazón. Recuerda, queremos sanidad, queremos liberación. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa libertad, mira hasta dónde va. Entonces, pero no tienes que volver a una relación que ha traído dolor a tu vida. Algunas relaciones se reconciliarán, ¿cierto? Otras cambiarán, algunas terminarán. Todo depende del arrepentimiento y cambio genuino de aquellos que te ofendieron, ¿sí? Eso depende de eso. Pero ahora yo quiero también dirigirme a las personas que de pronto han cometido la ofensa, que han cometido un adulterio, que han cometido una falta. Si tú has cometido esa falta, entiende que tendrás que hacer mucho más para pedir perdón, más que pedir perdón para reconquistar la confianza que perdiste. Entonces, si hay dentro de alguno hay una persona que ha cometido esa falta o ha sido infiel o algo, recuerda que necesitas mucho más que el perdón para reconquistar la confianza que has perdido. El pedir perdón y ser perdonado no garantiza la reconquista del corazón y la confianza de la otra persona. Muchas veces, no, perdona, yo sí te fui infiel o algo, pero ya podemos estar otra vez los dos. Y eso yo he visto casos. Dice no. Perdona, hay una interrupción, hay un micrófono abierto. ¿Podríamos cerrar los micrófonos? Ok, gracias. Entonces, me estoy dando a entender, aquí me estoy dirigiendo a la persona que cometió la falta. Recuerda que tendrá que hacer algo más que pedir perdón. Necesita reconquistar la confianza que has perdido. Y el pedir perdón y ser perdonado no garantiza la reconquista del corazón y la confianza de la otra persona.
Deberás orar y pedir a Dios un genuino arrepentimiento. Pídele que transforme todo lo que necesita ser transformado dentro de tu corazón y ora por ser su guía para dar pasos y tomar decisiones trascendentales, actos que generen poco a poco la reconstrucción de la confianza que un día destruiste. Es importante, mira, entonces aquí en la parte del que busca la reconciliación del ofensor, a él le corresponde esa parte, la reconciliación, pero tenemos, o a ella, tiene que ganársela y es mucho más que pedir perdón, ¿no? Hay algo para que se dé cuenta del perdón y la reconciliación. El perdón se vive a solas con Dios, a través de la oración, la contemplación, la fe, recordemos. Es un acto entre Dios y mi persona. La reconciliación es un proceso que no solamente me involucra a mí y a Dios, sino ¿a quién más? A las personas que he herido, todas aquellas que quedaron heridas por lo que yo cometí. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre el perdón y la reconciliación? Y el perdón no necesariamente lleva a la reconciliación. Ya eso queda entre cada persona. Lo único que debemos hacer nosotros es guiar a la persona, llevarla, y cada pareja, cada hogar toma su decisión. Porque para perdonar solo se necesita Dios. Pero yo necesito para la reconciliación, recordemos, un arrepentimiento genuino para que las personas a las cuales ofendí me puedan regalar el perdón, para que Dios muestre el cambio en mi vida, para que verdaderamente la persona vuelva a confiar en mí, ¿sí? Entonces es muy probable que esa reconciliación gaste un poco más de tiempo, ¿ya? Así que esa persona tiene que aprender a esperar y a perseverar, ¿ya? Tanto el perdón como el milagro, mis queridas hermanas, personas que me escuchan, es un milagro de Dios a los que tenemos acceso, gracias al cielo, porque somos hijos de Dios, un Dios de perdón y ¿de qué? De reconciliación. Tenemos esa oportunidad, así que te animamos en esta noche a perdonar, a reconciliar aquellas relaciones significativas. Yo quería no terminar sin dejar algo que me llama la atención. La hermana Guay escribe algo aquí, dice, así que me puse a orar fervorosamente por el perdón de mis pecados. El resultado fue que sentí una profunda paz de ánimo y un amor sincero hacia el prójimo. Aquí no es solo pedir perdón por la otra persona, es que ella, sino por mis pecados primeramente. ¿Sí ves lo importante? En ese proceso también tenemos que reconocer que yo soy pecador y que puedo haber tenido parte en ese proceso, diríamos, en esa infidelidad o en ese pecado. ¿Ya? Si habéis hecho mal al prójimo, decidle a él vuestro pecado y manifestad el fruto de ello haciendo restitución. Luego reclamad la bendición. ¿La restitución cuál es? Lo que decía el salmista David, el Salmo 51, se los aconsejo a todos que lo lean. Como el salmista David pide el perdón y reconoce su pecado. Luego reclamad la bendición. Venid ante Dios tal como sois y permitid que Él sane vuestras dolencias. Presentad con insistencia vuestro caso ante el trono de la gracia. ¿Con qué? Insistencia. Insistencia. Que la obra sea completa. Sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Si os allegáis a Él con un corazón verdaderamente contrito, Él os dará la victoria. Entonces podréis dar un dulce testimonio de libertad. Mira qué lindo. ¿Cómo nos vamos a llegar al Señor? Con sinceridad, con contrito arrepentimiento. Y entonces vamos a dar ahora después, Mayrita, en este programa van a venir y nos van a dar testimonio de esa libertad. Y vamos a expresarlo en alabanza a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué hermoso que podamos tener esa esperanza de perdón, Mayrita. Yo creo que para hablar de esto necesitaríamos, bueno, no sé cuánto tiempo y no acabaríamos, pero el tiempo se ha terminado. Así que
el Señor nos bendiga y yo no sé, es tan hermoso el perdón recibido de Dios. Bueno, Lo necesitamos. amén, así es, hermana Marta, muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta. Sí. ¿Por qué este programa no se transmite también por Facebook? Porque es muy interesante y muchas personas no pueden escucharlo por su nada. Ok, bueno, les voy a contar, les voy a dar respuesta a esa pregunta. Quiero comentarles que una de las variables que tiene este programa es que es solamente por Zoom, es un encuentro entre amigas donde podemos expresar libremente nuestros sentimientos y queremos respetar esa intimidad. Y también queremos respetar un poquito esa privacidad. Entonces, por eso estamos solamente por Facebook, por Zoom, pero nosotros sí tenemos un canal en YouTube donde ustedes pueden encontrar estos temas muy interesantes, solamente que va a estar solamente el tema, la participación del conferencista, de nuestro invitado. No van a estar quizás aquellos momentos donde nos sinceramos, aquellos momentos donde contamos nuestra historia, esa parte no va a estar, esa parte la disfrutamos aquí entre amigas, en este círculo íntimo, en este círculo privado, pero ya la temática sí la van a encontrar. De hecho, quiero escribirles acá en el chat cómo nos pueden encontrar en el canal de YouTube SMI guioncito, Ministerio de la Mujer. Ahí ustedes van a encontrar cada uno de los temas que se han presentado. Si alguna de ustedes de pronto no les llega, pueden entrar al canal, pueden activar la campanita para que les llegue en cada momento que subamos el video. Si de pronto ustedes quieren que yo personalmente les envíe el link, por favor me escriben y me dicen, Mayra, manden el link a mí y yo con mucho gusto lo hago cada semana, les envío con todo el cariño el link. Y bueno, no se preocupen, acá estamos entre amigas, así que estamos de manera presencial en vivo, pero también los temas están por video cada semana, así que los podemos tener al alcance, los podemos compartir. Muchas gracias por estar acá entre amigas. Amén a cada una de las amigas que están agradeciendo. Gracias, hermana Martica, por haber estado acá en nuestro programa. Y bueno, hemos hablado Gracias a Dios. Hemos hablado mucho de la oración y creo que la vamos a hacer práctica. En este momento quiero invitar a la hermana Martica para que hagamos una oración para cerrar nuestro programa, pero vamos a tener como cada jueves nuestro tiempo de oración. Las personas que lo puedan hacer, las que no nos dejan acá las peticiones, oramos por ustedes, están en nuestras oraciones. Este programa se sostiene con la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, y pues queremos agradecer también por ello. Así que, hermana Martica, por favor, antes de escuchar la canción, el himno para terminar, quiero pedirte que nos dirijas en oración.